y edifícala, Señor, para tu gloria solamente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues comenzamos ahí en Mateo 5, versículo 7. Y dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mis amados, esta paradoja contradice el juicio de los hombres. El mundo considera felices a las personas que no se preocupan por las aflicciones de los demás, sino que se preocupan por su propia comodidad. La mayoría de los incrédulos, de las personas que están afuera en el mundo, ellos se consideran más bien a ellos su bienestar y no se preocupan por los de los demás. Están muy cómodos ellos, mientras todo vaya bien, mientras no estén enfermos, mientras ellos tengan pues una cuenta bancaria que cubra sus gastos, no se preocupan por nadie más. Jesús dice que son felices aquellos que no solo están dispuestos a soportar sus propias aflicciones, sino también a participar en las aflicciones de los demás, que ayudan a los miserables, que se visten, por así decirlo, con los mismos afectos para que puedan estar más fácilmente dispuestos a prestarles asistencia. ¿Un incrédulo puede ser misericordioso o mostrar misericordia? Sí lo puede, pero él no está dispuesto a ser participante de las aflicciones de alguien más. Él no va a dejar quizás su tiempo para darle el tiempo a alguien que está en necesidad o está padeciendo aflicciones. Y mientras yo preparaba ese estudio, de inmediato en mi mente todo esto me llevó a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y yo sé que ya hemos quizás tocado esta porción de las Escrituras, pero no lo suficiente. Y hoy vamos a estar enfocados en Lucas 10, versículo 25 al 37. Donde está hablando sobre el buen samaritano. Lucas 10. ¿Puedes hacer para allá el niño, amor, por favor? Que no se venga para acá. Lucas 10, versículo 25 al 37. Y aquí vamos a ver de lo que Cristo está hablando, a lo que Él se refiere cuando dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De principio a fin, de lo que Cristo está hablando aquí, al final vamos a ver en el versículo 37 a qué se refiere Él cuando habla acerca de esta bienaventuranza. Dice: y ella aquí, un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí vemos a un hombre que se levantó, un hombre que conocía la ley. Un maestro de la ley le pregunta a Jesucristo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para yo poder heredar la vida eterna? Mis hermanos, la pregunta de este hombre era con la intención de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice para probarlo, está hablando de que él le preguntó esta pregunta con una mala intención, para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26 dice: él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿O cómo es que tú la interpretas? Cuando dice ¿cómo lees? Pero primeramente le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la comprendes? ¿Qué es lo que verdaderamente dice? Es como que Cristo dice: no quiero que me digas lo que tú piensas que dice, porque muchas personas quieren tomar un texto de la Biblia y dicen: ¿tú qué recibes de esto? ¿O cómo es que Dios te habla a ti? Y muchos dicen: bueno, a mí me habla de esta manera, a mí me dice de esta manera, pero lo que dice Dios, lo dice y punto. No está para qué es, cómo es que tú la interpretas.
¿O para ti qué significa? Eso es lo que Cristo le está diciendo. Lo que Jesús está haciendo aquí es afirmar que la ley del Antiguo Testamento es la voluntad revelada de Dios. Versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Este hombre respondió correctamente o no? Sí, él respondió correctamente. Él dijo lo que Dios pide del ser humano y qué es lo que él requiere. Que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con nuestra mente. Y no solamente a Dios, sino que el segundo mandamiento es que y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos, de eso depende la ley, de amar a Dios y amar al prójimo. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le dijo a él, le respondió, has respondido muy bien, perfectamente. En lo que tú has dicho, en lo que tú has contestado, no hay error, no hay falla. Eso es lo que está en la ley. En Deuteronomio 6:5, en Levítico 19:18. Aunque el pacto con Israel fue dado en gracia, la ley moral consideraba absolutamente y prometía vida si es que se obedecía perfectamente. Vamos a Levítico 18. Levítico capítulo 18, versículo 5. Vamos a ver qué es lo que dice. Cuando Cristo dice, haz esto y vivirás. Levítico capítulo 18, versículo 5. Desde el versículo 4. Levítico 18, versículo 4 al 5. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, dice, vivirá en ellos, yo Jehová. Mis amados, la ley de Dios es la que restringe, dirige y es el único estándar para poder vivir en comunión con Él. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, mis amados, vamos a poder nosotros tener una comunión con Dios porque así es como nosotros vamos a dirigir nuestra vida espiritual para tener comunión con Él. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo es que vamos a conocer quién es Dios? ¿Cómo es que vamos a poder conocer su carácter, sus atributos? ¿Quién es Él? Es muy necesario conocer quién es Dios para temerle a Dios. Y como siempre he dicho, muchos solamente tienen a Dios como un Dios de amor, pero han dejado al Dios de amor y de ira. Y ellos solamente pues quieren un Dios falso, que es solamente amor, que no castigará a nadie, porque Él no es un Dios justo. Dios sigue siendo justo, que todo aquel que crea en Cristo y se arrepienta de sus pecados será salvo, pero todo aquel que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios, dice la palabra, que permanece sobre su cabeza. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios de amor y de ira.
Él es justo. Tal y como un juez, cuando un criminal se presenta ante un juez en una corte, si tal persona ha hecho tal crimen, merece ¿qué? Ser castigado. Y si alguien inocente viene ante un juez y no hay prueba de que él ha hecho tal crimen, pues es inocente. Y podemos ver que en este mundo hay jueces corruptos, pero Dios, mis amados, a él nada se le escapa. Él es justo. Y él salvará a todo aquel que ha creído en Cristo y él va a condenar a todo aquel que esté fuera sin Cristo, fuera de Cristo. Así que, como dije, la ley de Dios es la que restringe, dirige y es el único estándar para poder vivir en comunión con Él. Ahora vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Ahí Cristo le dice a este hombre, haz esto y vivirás. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 7, versículo 21. Así que como dije, para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Dice aquí, nunca os conocí. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos un gran ejemplo de esto. Que no todo aquel, mi amado, que diga conocer de Dios, o que diga Jesús es mi Señor, pero no hace la voluntad del Padre de quien lo envió, pues él ciertamente no va a entrar en el reino de los cielos. Y hoy en día hay muchos que se dicen ser cristianos y alaban a Dios y levantan sus manos en las congregaciones, pero saliendo de la iglesia no hacen la voluntad de Dios. Siguen quizás viviendo una vida en pecado, en desobediencia a Dios, y hacen su propia voluntad. Y Cristo bien y claramente dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo le dice a este hombre, haz esto y vivirás. Amarás a tu Dios. Y no solamente a tu Dios, sino a tu prójimo. Haz esto y vivirás. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos no sintieron la compasión o la misericordia de ir y ayudarle a este hombre que estaba en gran necesidad de ayuda. Estos hombres eran servidores del templo, pero no del prójimo. Esos hombres aparentaban ser muy espirituales al estar ministrando en el templo, pero afuera del templo mostraban que eran unos impíos, unos hombres que detestaban a su prójimo y no cumplían lo que Dios había dejado en su ley. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día hay cristianos o supuestamente cristianos que van a las iglesias y aparentan ser muy piadosos, muy compasivos, enfrente o en medio de los hermanos. Pero después salen de la reunión, del servicio, y actúan igual que ese sacerdote y este levita, que no son personas que muestran misericordia, compasión y no ayudan al necesitado. Conociendo quizás la palabra de Dios, y se dicen ser cristianos y aborrecen a su prójimo. Eso es algo serio. Eso es algo por el cual debemos de cuidarnos y temer, mis amados, de no ser
o no, de no llegar al punto de ser como esos hombres, de aparentar ser alguien que no somos y decir somos humildes, somos amorosos, pero después se termina todo esto y somos personas que odiamos, que maldecimos a otros y le deseamos el mal al prójimo y no el bien. Es algo, ¿cómo se dirá esa palabra? Peligroso. Hermanos, Jesús intencionalmente, Él escoge a la élite religiosa, a los expertos en la ley, para mostrar su desprecio en sus corazones hacia un hombre en necesidad de atención médica, en necesidad de un socorro, de una mano que lo levante. Estos hombres conocían la ley de Dios, mas decidieron desobedecer lo que conocían por la razón que no tenían amor hacia su prójimo. Conocían la ley perfectamente, igual que el hombre con quien Cristo está hablando. A este hombre que interpretaba la ley, y él dice, ¿quién es mi prójimo? Como para él justificarse, decir, no tengo ningún prójimo, Señor o Maestro. Solamente a mi Dios debo de amar, pero a mi prójimo no. En esto, mis amados, depende toda la ley. Es como dijo el pastor Sugel Michelén, dice, este mandamiento, amarás a tu Señor y a tu prójimo, es como el sándwich. Ya lo demás va en el medio. La lechuga, el tomate, el jamón, el queso, la mayonesa, pero de esto depende la ley. ¿Cómo vas a hacer un sándwich si no tienes pan arriba y abajo? O una hamburguesa. Así que aquí vemos a un sacerdote, un levita, que se hicieron de la vista gorda y no fueron a ayudar a este hombre que estaba en necesidad. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre era un despreciado por los judíos por ser samaritano. Los samaritanos, mis amados, eran un grupo étnico religioso que se originó de los israelitas del Reino del Norte que permanecieron en la región de Samaria tras la deportación a Siria, mezclándose con los paganos traídos por el rey asirio. Ellos se habían mezclado, quizás hombres israelitas con mujeres de Samaria, o quizás viceversa. Pero después de esto, los judíos, la gran élite religiosa, pues despreciaba a los samaritanos. Y Cristo, con quien tuvo un encuentro tan glorioso, mis amados, con una mujer samaritana. Y él le dijo a los discípulos que él debía de pasar por Samaria. ¿Con qué propósito? Para mostrar su gloria. Para que una samaritana, como ellos lo decían, los perros, para que una mujer, digamos, perra, fuera salva. Así los tenían ellos, los judíos, esos perros paganos. Y Cristo tenía que pasar por Samaria para encontrarse con esa mujer. Para que después de que ella mire quién era él, el gran Mesías, después de eso ella dejó su cántaro de agua y fue corriendo y le dijo al pueblo, aquí está el Mesías. Ella, ¿qué es lo que ella hizo? Evangelizó de inmediato. Ahí vemos que Cristo mostró misericordia, compasión hacia los más despreciados. ¿Ustedes creen que ella merecía la salvación? No. Pero Cristo para eso fue ahí. Este hombre despreciado por los judíos fue movido a misericordia no por obligación o culpa, sino basado en amor. Este hombre samaritano iba de camino
vino cerca de ese hombre tirado y viéndole fue movido a misericordia. Él tuvo misericordia del hombre, pobre hombre, golpeado, maltratado, quebrantado, dejándolo sin nada. Versículo 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles ¿qué? Aceite y vino, quizás para que no se fueran a infectar. Pero miren, él no le importó quizás la sangre, cómo estaba quizás su piel hinchada o quizás cortadas. Él vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente él vendó las heridas y le echó aceite y le dijo, paz, paz, ahí te veo, levanta, tú puedes tú solo, ahora vete. No, él todavía lo cargó y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y él cuidó de él. Aquí vemos lo que la misericordia produce: cuidado, atención, compasión, ternura. Me imagino que él estaba vendándole las heridas con cuidado, y aquel hombre quizás se quejaba del dolor que él sentía, pero este hombre ahí estuvo dispuesto para cuidar de él. De esto habla Cristo: que te des por el todo por aquel que está en necesidad. ¿Nos faltará a nosotros ser como este samaritano? Seamos honestos. A veces nos hace falta ser más compasivos, más atendidos. Y no solamente con los creyentes, sino con los no creyentes. También debemos demostrar esta actitud. Versículo 35. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. Noten que este hombre hace algo sorprendente, sin tener que hacerlo, sin tener que hacerse responsable, solo por puro afecto, compasión y amor, él atendió de manera cuidadosa, preocupado a las necesidades de este hombre, proveyéndole de su propio costo personal. ¿Qué es lo que él hizo? Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo que lo cuidara. Y si él pues tenía que gastar más en sus necesidades, él se lo iba a pagar. Él fue la mía extra. No solamente fue una, sino fue 2. Fue al más allá y estuvo dispuesto a pagar lo que este hombre tuviese que gastar en las necesidades de este hombre, que había sido golpeado y dejado casi muerto. Me imagino que él tuvo que comprarle también medicina, medicamentos, comida, quizás una cobija, vestimenta, porque me imagino que quizás la ropa estuvo ya llena de sangre. No lo dice la palabra, pero yo me imagino. ¿Eso es pecar o no? No. Pues imagina, para que alguien quede casi muerto, medio muerto, tuvo que estar pues golpeado gravemente. Y alguien que necesite cuidado, pues está en gravedad. Él no puede por sí solo, pues cuidarse. Versículo 36. 37. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Cristo aquí le está contestando al intérprete de la ley. ¿Quién de estos 3, el sacerdote, el levita o el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O más bien, ¿quién actuó más como el prójimo?
¿Quién actuó más en amor hacia el prójimo? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Él bien respondió. Aquel que tuvo misericordia de este hombre golpeado, maltratado, ese es el que actuó más con misericordia. Él mostró más bien amor. Me imagino que este hombre quizás agachó su cabeza, estaba avergonzado al saber que sus compatriotas, el sacerdote y el levita, no hicieron lo que tenían que hacer, y más bien un samaritano, un perro, un desgraciado, un menos que ellos, fue quien más bien cumplió la ley de Dios, más que ellos. Esto para este hombre quizás fue una enseñanza, un aprendizaje, para que él no haga lo que hizo el sacerdote y el levita, sino que él actúe más como quien, como el samaritano. De esto, o a esto se refiere Cristo cuando está hablando ahí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ¿por qué razón el samaritano actúa en misericordia? ¿Acaso los samaritanos conocían la ley de Dios? Por supuesto que sí. Los samaritanos conocían y seguían la ley de Dios, específicamente el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Torá o de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos conocían la Torá, conocían lo que nosotros tenemos aquí, la ley de Moisés. Mis hermanos, este hombre samaritano se despojó de lo suyo, no importando cuánto tenía que pagar él por el cuidado de este hombre que estaba mal herido. Él tomó de su propio tiempo para vendar las heridas del hombre, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente eso, después él mismo le pagó al mesonero que cuidara de él, y si otra cosa necesitaba, él se ofreció a pagar por sus necesidades del hombre sin esperar nada a cambio. No era su responsabilidad, sino que su responsabilidad era más bien que obedecer la ley de Dios. Y nosotros debemos de actuar y vivir de igual manera. Y si otra cosa necesitaba, él se ofreció a pagar por lo que fuera. El mundo ciertamente hace favores esperando que se le pague el favor, ¿sí o no? ¿Puedes hacer favores como cristianos? Cuesta hacer favores a veces, ¿no? Pues a mí me cuesta a veces, para que miren la imperfección que hay en mí. A veces ponemos peros, pero tengo que hacer eso, pero ¿por qué me dice de repente? Debe de haber también disposición. Recuerden que yo soy pecador también. Todos somos. Pero nosotros debemos de hacer lo contrario, mis hermanos. Esto es gracia sin duda. Lo que este hombre hizo fue pura gracia. Este hombre que fue golpeado, maltratado, ¿ustedes creen que él merecía esto? Él no merecía nada de lo que este hombre había hecho por él. Este mandamiento nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Lo que este hombre hizo, Cristo nos dejó en Lucas 6. Vamos a Lucas 6. Lucas 6, versículo 27 al 36. Cristo está hablando sobre el amor hacia los enemigos y la regla de oro.
Lucas 6, versículos 27 al 36, dice: pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Aquí Cristo está dejando bien en claro, y Él dice, amad a vuestros enemigos. ¿Esto es un mandamiento o es una opción? Es un mandamiento. Dice, amen a sus enemigos, hagan bien a los que os aborrecen. Si te aborrecen por ser creyente, por ser cristiano, tú debes de hacer el bien y amar a tus enemigos. Si es que ellos te tienen como sus enemigos, no es que nosotros vamos a tener o hacerlos nuestros enemigos, sino que por ser cristianos, por nosotros creer en Cristo y abrazar el Evangelio, ellos nos tendrán a nosotros como enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Dice, bendigan a aquellos que los maldicen. Aquel que te ofenda, dile, Dios te bendiga. O Señor, ten misericordia de él. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Y orad por los que os calumnian. Y Cristo está dándoles una enseñanza a sus discípulos. Aquellos hagan esto y eso también aplica para nosotros. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te diga, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si nosotros deseamos que nos traten bien, debemos de nosotros también tratarlos bien. Tal y como nos comportemos, así es como nos van a tratar. Si vamos a nosotros a airarnos, a enojarnos, a explotar en cuanto nos ofendan, van a decir, ¿y es cristiano? Y se dice ser de Cristo, aparenta ser más del diablo, aparenta ser más como el resto de la humanidad. Cristo aquí está dejándoles en claro a sus discípulos que ellos hagan lo contrario a lo que el mundo hace. Amad, perdonad, orad, dadle a aquel que esté en necesidad. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Si tú solamente amas al que te ama, ¿qué mérito hay en eso? ¿Por qué? Porque también los pecadores o los incrédulos aman a los que los aman. Los del mundo, ellos aman a quienes le muestran amor, y ellos desprecian a quienes los desprecian a ellos. Pero Cristo dice, no sean como ellos. Ustedes amen incluso a todos aquellos que los aborrezcan, no solamente a los que los aman o los tratan bien, sino a aquellos que los tratan mal a ustedes, a ellos también ámenlos. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis, dice, aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Si tú le das, esperando que te devuelvan el favor, ¿qué mérito hay en eso? Y este hombre samaritano, ustedes, que él tenía esto en mente, que el hombre que fue golpeado, el hombre que el sacerdote y el levita pues ignoraron, este hombre ciertamente no actuó como alguien del mundo, él actuó como un hacedor de la palabra, un hacedor de la ley de Dios. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y Cristo termina diciendo esto, dice, sed pues misericordiosos cuando quieras. Sed pues amable
con aquella persona que te caiga bien. No, él dice, como también vuestro Padre es misericordioso. Si tú tienes a Dios como tu Padre celestial, pues muestra misericordia, porque Él ha tenido misericordia de ti. ¿Acaso Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿La ha tenido? No hemos recibido lo que merecemos, que es el castigo eterno. Y nos ha dado de su gracia mediante Cristo. Hemos merecido lo inmerecido, el perdón, su amor, la adopción como hijos de Él. Cristo ahí dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Cristo de eso está hablando ahí en Mateo capítulo 5, versículo 7. ¿Acaso nosotros debemos hacer buenas obras como creyentes? Sí. ¿Por qué? Para dar evidencia de que hemos sido salvos, no para ser salvos. Vamos a Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. ¿Somos hechura de quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí Pablo está hablando primeramente que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y él claramente dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es la gracia de Dios. La salvación nuestra no dependió de alguna obra que pudiésemos haber hecho nosotros. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente, mis amados, debe de hacer buenas obras, andar en ellas, porque hemos sido creados en Cristo para que andemos en estas o haciendo buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras nuestras ahora van a dar evidencia de que somos de Cristo, de que hemos sido salvos, de que somos cristianos, de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y el mostrar misericordia es una buena obra, que implica muchas buenas obras: ayudar al necesitado, el amar, el orar, el prestar, el hacer favores. Eso va a dar evidencia de que somos realmente cristianos. Alguien que se dice ser cristiano y no muestra misericordia, ¿será que es cristiano? Si muestra desprecio y tiene más bien unas actitudes arrogantes, pecaminosas, como ese sacerdote y ese levita que miraron a este hombre tirado ahí y no fueron hacia él para ayudarlo, pues ellos, mis amados, servían en el templo, mas ellos no servían a su prójimo. Y el samaritano, sin ningún oficio, él fue movido a misericordia y él fue quien ayudó a este hombre en una gran necesidad. ¿Quién nos enseña todo esto, mis amados?
Una imagen del amor de Cristo por los pecadores, por los ciegos, cojos, esclavos, cautivos, presos, muertos, sin vida, descarriados, destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza, enemistados con Dios, sin paz y en tinieblas. Eso es lo que éramos nosotros antes de ser salvos, de ser perdonados. Y aquí se muestra el amor que Cristo tuvo para con nosotros cuando estábamos heridos, en una bancarrota espiritual, pobres en espíritu. Cristo llegó a rescate. Nosotros éramos como este hombre que estaba ahí tirado, golpeado, medio muerto. Y después este hombre vino y vendó sus heridas y le puso aceite y vino. Y él pagó por su cuidado. Mis amados, Cristo pagó eso y más. Cristo pagó por nosotros con su propia sangre. Hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido salvos. Cristo vino, nos arropó, nos encontró, nos sanó y nos restauró y nos salvó. Mediante Él es que somos perdonados con Dios. Estamos en paz ahora con Dios. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Si hemos recibido gracia y misericordia, también debemos de dar, de mostrar, de actuar en misericordia. Porque Dios así lo hizo con nosotros. A eso se refiere Cristo ahí en Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No es que mostrando misericordia vamos a alcanzar, sino que ya la hemos alcanzado en Cristo. Ahora debemos demostrar nosotros con nuestras buenas obras quiénes somos realmente. Nuestra hija Stephanie, pues sabemos muy bien que sufrió ese accidente. Hemos visto, mis amados, misericordia de nuestros hermanos en Cristo, de muchos de ellos. Ayuda, oración, palabras de aliento. Ahí vimos lo que Dios ha producido en esos hermanos, en sus corazones. Que ellos dieron mucho más de lo que yo esperaba. Y por eso le damos gracias a Dios. Dios incluso movió los corazones de incrédulos para ayudarnos también. Y eso es solamente quien lo hace, Dios. Pero nosotros debemos de hacer y actuar al igual que este hombre samaritano. Que seamos movidos a misericordia. Cuando sepamos de que alguien está en necesidad, que algún hermano o algún incrédulo esté enfermo o pasó algo, un accidente, debemos de actuar al igual que este hombre samaritano. Y si no actuamos como este hombre samaritano, estamos actuando más bien como ese sacerdote y ese levita, y estamos actuando como solamente unos simples religiosos, diciendo que somos quienes conocemos a Dios. Quizás conocemos, pero no somos hacedores de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor. Oh, Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia. Señor, gracias porque nos has dado lo inmerecido, Señor, que es tu perdón, tu amor y la salvación. Y gracias por esa misericordia, Señor, que